Hola, hola, yo soy Valentina Incapié y hoy tenemos una súper invitada, Daniela Gómez. Dani, ¿cómo estás? Hola, Vale, muy bien, ¿y tú? Bueno, yo les quiero contar que Dani es mamá trillada. Dani, ¿por qué mamá trillada? Bueno, pues todo nació porque tuve 3 hijos, así, de un día al otro. Tengo trillizos, entonces así salió la denominación de mamá trillada. Pasó muy rápido, la verdad, que todavía parece mentiras. Yo quiero que en este espacio, que es un espacio para que hablemos de maternidad, buscamos como espacios donde las mamás podamos sentirnos apoyadas de lo que realmente nos pasa. Y yo quiero escucharte, que nos cuentes un poquito más cuando, por ejemplo, ese primer momento que te dijeron vas a ser mamá, ok, a uno normalmente yo creo que nunca vamos a estar preparados No, nunca. para ser mamás. Pues yo no, nunca. Pues no sé. Y ahora Personalmente uno no. ser mamá de 3 al mismo tiempo. Cuéntanos por favor eso. Bueno, Vale, pues mira, fue algo muy loco, ¿cierto? Personalmente me dio mucho susto, o sea, cuando me di cuenta que iba a ser mamá de uno, ¿cierto? Pues todo el mundo cree que uno va a ser mamá de un hijo, pues que a mí me da un paro cardíaco, literalmente hablando, pues me asusté demasiado. Particularmente mi historia, no me di cuenta inmediatamente que iban a ser 3, entonces a mí inicialmente, pues yo me di cuenta que iba a ser uno, digamos que va a sonar muy ridículo lo que voy a decir, pero yo me sentí en un embarazo súper adolescente, o sea, yo cumplí 33 años este año, el año pasado era 32, y yo me sentía súper chiquita. Entonces, yo sí quería tener hijos en algún momento de mi vida, pero digamos que en ese momento yo decía, ¡ah! En embarazo, Dios, ¿qué es esta adolescencia? Y hasta ahí era normal, en embarazo. Así, bueno, no, sí. en embarazo, listo. Y es muy particular porque a medida que va pasando el tiempo, en mi caso, yo pensaba tener hijos tipo 26 años. Yo decía, no, a los 26 va a ser mamá. Incluso yo decía, quiero tener todos al mismo tiempo, todo fantástico. Bueno, llegué a los 26, 27, 28, y yo no, mejor a los 30, 31, 32, 33. Pero no, llegaron los 32, que fue magnífico, pues, y la verdad le agradezco al cielo por su presencia, porque llegaron cuando tenían que llegar y es maravilloso. Vale aclarar que no estaba en tratamientos, no, pues fue espontáneo, muy espontáneo. Y pues cuando me di cuenta que estaba en embarazo, pues sí, me asusté demasiado. Yo dije, ok, llegó el momento, voy a ser mamá, quiero ser una mamá tranquila, feliz, play, divertida, cool. ¿Qué voy a hacer? Asimilé esa noticia esa noche, y pues la verdad es que, ¿sabes qué? Te voy a contar toda la historia, de verdad. Básicamente yo estaba de viaje, entonces yo me fui de viaje, estábamos de paseo y por allá me enfermé. O sea, yo estaba en Brasil, en Río de Janeiro, y me enfermé, llegué como muy extraña y empezó un tema como gástrico, yo empezaba a oler todo muy fuerte y yo decía, pero ¿por qué huele tan fuerte todo? O sea, huele a grasa. Y yo le decía a las personas con las que estaba mi esposo, a los amigos de él, y yo vení, huele muy fuerte a grasa. No, vamos a comer allá. Y yo, pero a ver, ¿qué les pasa? O sea, ¿por qué no vamos a ir para allá con ese olor a manteca? Y se me empezó a caer el cabello, pero eran demasiado. O sea, se me empezó a caer el cabello demasiado. Y todo empezó, esta historia es porque un mes antes yo me fui para un tratamiento de nutrición porque estaba muy enferma del estómago. Yo estaba muy cansada, pues como de que todo me cayera mal. Fui a un tratamiento de nutrición y allá empecé una dieta. Pues resulta que el mayor anticonceptivo que yo tenía en mi vida se llamaba vino, alcohol, cerveza, comida y grasa. Ay, Dios. Comida y grasa. Comida y grasa. Al parecer quedé muy fértil, en el mundo muy fértil. Yo no sabía que había la posibilidad de que si uno hacía tratamientos de nutrición, pues tú podías quedar mucho más fértil. Sí. No lo sabía. Sí. Y pues bueno, 1, 2, 3 por mí. Pues acá ya estamos contándole que tengo 3 hijos. 3. Yo la verdad pensé que esto no pasaba. O sea, yo nunca había conocido a trillizos, pues no. Y menos te imaginabas, pues, un in vitro, algo que tuviera más posibilidades, pero espontáneo. Espontáneo, no. Incluso llegué a pensar que el día que yo buscara bebés, de pronto, pues yo no sabía si era fértil, si podía tener hijos, o sea. Muy fértil. Para mí era un mundo súper desconocido, entonces pues yo simplemente fui a mi tratamiento de nutrición, me fui para Brasil de paseo de Río de Janeiro, allá se me empezó a caer el cabello. 8 días antes yo estaba en San Andrés.
Y bueno, allá me di cuenta que algo raro estaba pasando en mi cuerpo. O sea, yo conocía mi cuerpo al derecho, al revés, y yo dije, algo muy raro está pasando, no sé qué es. Y cuando yo llegué de viaje, pues allá solamente comí sopa de verduras pues todo el tiempo y tomé agua porque el caipiriña pues me hizo daño, me revolcó, las olas me revolcaban, todo me revolcaba, yo llegué acá pues vuelta a nada. Y con un genio, o sea, yo tenía el genio pues, pero en el Normal, hormonalmente no, o sea, sí, podríamos revolucionarnos. no, pero estaba peor que siempre, o sea, era una cosa muy extraña. Entonces, incluso en el regreso, en el avión, alguien tosió y yo me enfermé. No, yo prácticamente llegué con un virus, pues, brasileño, o sea, una cosa muy charra. Estaba enfermísima. Entonces, esa noche, pues, sentí que como que me había venido y ya después, horas después, no había nada y yo dije, ¡ah! Dios. Estoy embarazada. Y yo, algo pasó. O sea, esto nunca ha pasado en mi vida, algo pasó. Entonces fui, consulté, yo dije, no, necesito una prueba, necesito ir al ginecólogo, necesito pues como todo el tema. Fui al ginecólogo, pues me hice la prueba, salió positiva. Yo temblaba, literalmente. Yo, o sea, esa sensación, sé que esto suena muy extraño, pues porque muchas personas pueden decir, ay, a ver, o sea, tener un bebé es fantástico, y sí es fantástico, o sea, es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Pero así fue como yo enfrenté ese mini camino, esa transición entre no tienes hijos a hola, vas a ser mamá. Esa pregunta me parece súper, súper, súper tesa, porque yo creo que nunca estamos preparadas realmente, por más que lo deseemos, en el escenario que queramos imaginar, pero nunca vamos a estar preparados como a esos cambios que vamos a enfrentar. Pues yo creo que siempre nos preguntamos como, ¿vamos a volver a ser iguales? Ah, no, o sea, a mí se me pasaron 48.500 preguntas en mi mente y yo pensaba que era uno, listo. Y eso pasó pues en una noche. No le conté a nadie, yo dije, no, voy a ir al ginecólogo para estar segura que todo va a estar bien, que no sé qué. Entonces me hice la prueba de orina, después me hice la de sangre y yo no mejor voy donde el ginecólogo, después el ginecólogo que me revise todo. Y allá me dijeron, sí, estás en embarazo, muy embarazada. Y yo, ah, bueno. Muy embarazada, gracias. Ya, bueno, sí, listo. Pero no se ve nada. Y yo, ¿cómo así que no se ve nada? No, no se ve nada, se ve mucha sangre. Y yo, ¿y eso qué significa? No, parece que no es viable. Y yo, no. Ahí fue difícil porque a pesar de que tuve tanto susto, ya me había como tratado de alguna forma. Ya uno quiere hacerse la idea de cómo voy a ser mamá. Y ese día antes de salir de mi casa sentí como un amor súper bonito y me imaginé como una manita encima mío, pequeñitica, y la sentía como tan cerquita y yo decía, ay no, tan lindo. Y sentí como un amor tan profundo, y yo, mi bebé tan lindo. Entonces cuando ya me dijeron no, no es viable, ¡pah! Tuve un bajonazo súper fuerte. Entonces yo ahí dije, ok, está bien, bueno, pues entonces voy a que lo finalicen. Cuando llegué a que lo finalizaran me dijeron, no, espérate que te tienen que revisar varios especialistas, no vemos nada, hay mucha sangre, podemos cometer un error, vuelve en 8 días. Y yo, ¿en cuántos? Y yo, ¿cómo así? Diagnóstico, embarazo, entre paréntesis, aún no confirmado. Y yo, ah, no, ya, chao. O sea, ahí empezó una montaña rusa de emociones porque te juro que yo me iba a enloquecer. Y una espera, pues porque no estoy sintiendo mil cosas. Yo no sabía qué hacer y estamos hablando de un bebé. Ajá. Un bebé, listo. Entonces, esa semana busqué ayuda, la verdad, busqué ayuda. Gracias a Dios, digamos que traté como de manejar un tema muy espiritual, entonces yo decía, lo enfoqué en agradecer, que independientemente de lo que pasara, sabía que había pues una presencia, un alma que ya estaba a mi lado y que estábamos vibrando juntas, que no sabía y que iba a agradecer el tiempo que estuviera, ¿cierto? Ajá. Y así fue como manejé el caos mental y emocional que tenía, porque ahí empezó una montaña muy fuerte de emociones y la verdad muy difícil de asimilar para mí. Cuando volví al médico el martes me dijeron, ¡ah! Ya evolucionó el embarazo, si estás muy embarazada. Y yo dije, ok, pues ya se ve, listo, pero hay riesgo de aborto, hay demasiada sangre. Y yo, ok, te vamos a incapacitar. Y yo, listo, perfecto. ¿Qué? Mire, 2. Mira la pantalla. Y yo, ¿qué? Son 2. Y yo, me estás molestando. Yo, ¿es en serio? Y me dijo, sí, son 2. Y yo, ok, listo. Y ese día salí como más contenta, porque incluso, como les dije al inicio, yo siempre había dicho que quería como todos al mismo tiempo y me parecía divertido, me sonaba pandilla, entonces salí súper contenta y ya, no, listo, 2, perfecto, ya. Y tenía que ir 2 días después
pues nuevamente donde el médico, ya donde tiene pues como unos, en medicina fetal hay unos aparatos más potentes y demás, y yo decía, bueno, puede ser un quiste, puede ser cualquier cosa que me revisen, y allá me decían, yo seguía pensando, yo necesitaba la validación de la validación, yo necesitaba la validación de la validación, pero estaba tranquila, pues tranquila en medio de lo que en medio de lo que cabe. Y allá ya me dijeron, vamos a empezar desde cero, y yo, bueno, sí, perfecto. Si es uno, son dos, y yo, son dos, muy bien. Voy a llamar a un colega, y yo no. Acá todo está mal, o sea, cuando uno llama a otro que colega. voy a llamar a un colega, Dios mío, no, o sea, acá todo está staff mal. médico. No, ya, chao. Y entonces ellos empiezan a hablar y hablaban entre ellos, no, pero ¿cómo así? Que espontáneo, no, por eso no lo hemos notado. Y yo empecé a mirar la pantalla, yo empecé a contar mientras ellos hablaban. Yo no me imagino ese momento, no. Yo estaba muy asustada. Y yo miraba la pantalla, yo contaba 3 bolitas, 1, 2, 3, y yo, ay no. Y mi mente, yo empecé a pensar, y yo, van a decir que son 3, van a decir que son 3. Se volteó y me dijo, niña, son 3. Ah, no, ya, chao. O sea, yo empecé a temblar y a llorar de la manera más impresionante que ustedes se pueden Pero es que, o sea, no es para menos. Imagínate o uno sea, menos de que una puede semana. sentir, o sea, no, o sea, para mí parecía un cuento, se los juro. O sea, para mí era como si yo hubiera empezado a dormir y yo sentía, pero a ver, ¿cómo así? O sea, pasaron 8 días y ¿en qué momento yo pasé de no tener hijos? A mentiras son 1, pero no, que ya no es viable, pero mentiras son 2, pero no, mentiras son 3, mucho gusto son 3. ¿Y yo qué? Yo, ¿cómo así? Y me dijeron, pues un embarazo múltiple puedes tener muchísimos riesgos, entonces me dijeron, no, pues ve a estudiar normal, vuelve en 15 días, porque pues pueden ser 3, 2, 1 o nada. Pues sí, no sabemos, ¿cierto? Todo el tiempo era incertidumbre. Ah, no, ya, chao. Entonces me fui 15 días pues para mi casa, pues a hacer vida normal. Incertidumbre, sí, porque desde el principio te habían dicho que tenías mucha sangre, que no, o sea, incertidumbre de cómo puede ser y cómo voy a tener una barrigota luego. O sea, ¿y qué iba a pasar? O sea, yo tenía pensamientos. demasiado susto y aparte de todo, pues a ver, habían 3 bebés, pues había una bolsita con 2 bebés, unos pues, que iban a ser gemelos, no sabía si iba a ser niño o niña, no sabíamos la combinación, y teníamos otra que era el mellizo. En ese momento yo pensaba, había un hematoma, entonces por eso había tanta sangre. Okay. Entonces me dijeron, no, pues ve, normal, la vida normal, y yo decía, mi vida normal, ok. ¿Cómo vuelve a ser la vida de uno normal? Pues ve, yo he sido siempre una mujer muy sociable, muy contenta, como muy alegre, muy feliz. Ah, no, ya. Si querían conocer la personalidad de Daniela, introvertida, apagada, triste, con mirada baja, esos fueron mis días. O sea, le agradezco infinitamente a mi familia, a mi esposo y a todas las personas que me acompañaron en ese momento, porque yo estaba mal. O sea, créanme que emocionalmente yo sentía que me caía, o sea, yo no entendía nada, o sea, yo, después de la cita que me dijeron que eran 3, yo miraba, yo me acosté en la cama, me acuerdo mucho, miré para el techo y yo pensaba, Diosito, dejémoslo en 3, yo ya entendí, o sea, ya, yo tenía pánico de ir a otra cita y que me dijeran que fuera 4, y yo, ay, no, ya, chao, yo no quiero que siga subiendo, y ahí empezó ese mundo y me duró mucho tiempo el susto, o sea, literalmente, yo sentí un preinfarto, pues, y me duró, yo me sentía metida como en un cuento de fantasía, incluso hasta cuando ellos nacieron. O sea, yo nunca me la creí durante todo el embarazo. Dani, hay algo que yo siento que muchas veces nos dibujan la maternidad como si fuera una fantasía, como si fuera una película de Disney, como nos muestran los comerciales de Winnie cambiando los pañales y como cargando los bebés y solo las mamás mirándolo con ese amor así. Y cuando uno se enfrenta a la realidad, pues yo tengo un hijo, pues ahora tú con 3, ¿cómo podríamos como describir esa maternidad? Pues porque muchas veces eso es también lo que buscamos. ¿Cómo le podemos decir a muchas mamás, venga, o sea, cómo se vive una maternidad real? Pues mira, lo primero que todo es que antes de yo quedar en embarazo, yo le tenía cierto temor y respeto a la palabra maternidad. Yo creo que todas. O sea, no sé, no es que ya les dije que yo sí quería ser mamá y lo tenía muy, muy, muy por allá adentro, pero a mí me da como miedo, o sea, me parecía como
como por allá, un universo escondido, misterioso, que no sabía qué pasaba por allá y me da pánico. Pero es una descripción, Me da pánico, pues porque ninguna sabemos cómo lo vamos a vivir. Exacto, yo no sabía nada, no sabía qué iba a pasar conmigo, qué pasaba con el bebé, uno qué hace. Entonces yo decía, no, ¿y cómo no le pasó todos los traumas al bebé? Yo pensaba un montón de cosas. Entonces yo decía, no, entonces uno tiene hijos y le pasa todos sus traumas, y entonces, y cambiar pañales y no sé qué. O sea, pensaba en un mundo de cosas que a la final, la verdad, todo eso que yo pensé cuando estuve en embarazo, fue necesario porque fue el proceso que yo tuve que vivir, pero la verdad es que fue demasiado desgastante. O sea, eso que dicen que uno piensa más y que lo que pasa en realidad es como un 1% es verdad. Literal. Yo una vez escuché esa frase y la replico bastante como con las personas que a veces sufren mucho por el qué va a pasar. Y una vez cuando me dijeron, es que muchas veces nos imaginamos, del 100% que nos imaginamos, el 90% no pasa. O sea, tú acabas de decir, si acaso pasará el 1%. Y uno puede crearse 1.000.000 de escenarios que realmente lo único que uno tiene que hacer es vivirlo, como vaya llegando cada día. De acuerdo, vale. Y lo más particular es que cuando ya me di cuenta que eran 3 bebés y que vas a ser mamá por primera vez, entonces ahí como que todo lo que yo pensé antes de quedar en embarazo, de lo que significaba la maternidad, pues también se desdibujaba, porque era una maternidad que nunca me había imaginado, ¿cierto? Y Nadie. pues no, o sea, no me lo había imaginado. Entonces había muchos temores. Uno de los principales temores que yo sentía era, bueno, ¿y qué va a pasar con Daniela? Entonces, ¿qué va a pasar con la Daniela que yo conozco hasta hoy? O sea, esa Daniela que ya no conozco porque no conocía mi cuerpo, no sabía qué era lo que estaba pasando, todo estaba cambiando, eran demasiados cambios hormonales. Mi vida cambiaba al 100%, pues porque al ser un embarazo múltiple requería unos cuidados importantes, yo me cansaba demasiado. Entonces pues a mí ni siquiera me había salido barriguita y yo ya subí unas escaleras y ya estaba pues a punto de necesitaba pues un vaso con agua porque ya no respiraba bien. Entonces pasar de un estilo de vida que yo llevaba donde hacía demasiadas cosas, salía mucho a la calle, o sea, paseaba, hacía un mundo de cosas y llegar a un punto que de la noche a la mañana te dicen a ti, Vale, o sea, quiero que se imaginen ese escenario: hola, Vale, ¿te acostaste a dormir? Buenos días, vas a ser mamá de 3 hijos, mucho gusto. O sea, es que le cambia a uno el contexto de cómo lo voy a hacer. De todo, y tenía muchísimos miedos financieros, pues como mujer también, o sea, que lo que les decía, qué va a pasar con Daniela. Y durante el embarazo pensé mil y unas, pues millones de cosas, o sea, se pasaban por la mente. Dani, y una pregunta importante, ¿en qué momento decidiste como pedir una ayuda o pues porque muchas mujeres en el proceso del embarazo, pues y más aún cuando llega, por ejemplo, una depresión postparto que es tan mencionada y que todos de una u otra forma tenemos como miras en eso? ¿En qué momento dijeron o tomaste la decisión o cómo fue como debo recurrir a alguna ayuda? Mira, para terminarte de responder la pregunta de qué significa la maternidad para mí, ¿cierto? Te lo voy a conectar con esta que me acabas de hacer, y es como el embarazo tenía demasiados retos, ¿cierto? Para que fuera exitoso. Pues primero, que Dios así lo quisiera, ¿cierto? O sea, un tema pues de que es un milagro la vida de los 3. Es un milagro el estar, cada uno hoy. O sea, es un milagro que podamos hacer vida. Ahora 3 tiene que ser un milagro con demasiado propósito. Exactamente, entonces lo primero era eso, lo segundo es que pues que se pudieran formar bien, que nadie se comiera a nadie, pues en el buen sentido de la palabra, y que yo fuera muy fuerte para poder, digamos que resistir todos los cambios físicos que se venían. Entonces a mí siempre me decían, el embarazo apenas va a empezar, y yo ya tenía una barriga así y yo los miraba y yo, apenas va a empezar. Pero ya llevo mucho tiempo, ¿cómo así? No, apenas van a empezar los cambios realmente fuertes para tu cuerpo, necesito que estés muy fuerte mentalmente, entonces es muy importante que estés acompañada. Entonces gracias a Dios tuve pues como muchos acompañamientos, la verdad es que hice de todo, desde el baño con luna llena
Me encanta. O sea, yo lo único que digo es lo que a uno le funcione. Sí, de acuerdo, o sea, hice de todo, oraciones en el cuarto sola, escuchaba música que me relajara, literal fui a la fogata bajo la luz de la luna llena, iba a Reiki, iba entonces a conversaciones espirituales, pues, pues como muy del alma, iba entonces también a un tema de psiquiatría, entonces también fui pues como con mi psiquiatra, Ana Carrillo, demasiado hermosa, y ella me acompañó durante todo el proceso del embarazo. Era necesario, o sea, yo necesitaba ayuda y creo que uno de los aprendizajes más importantes es, ve, uno no puede solo en muchas ocasiones y pues ahí sí hay que levantar la mano. Me Pues, encanta. Este mensaje es para todas las mujeres, todas las mamás que sientan que están solas. Muchos momentos nos sentimos sin saber qué camino coger. Y o sea, el que sea, el baño de luna. Tengo amigas que, por ejemplo, les encanta la astrología. Es perfecto, o sea, lo que sea. Y me parece súper, súper, súper bonito desmitificar que uno ir al psiquiatra está mal. Pues y que no lo puedo decir y que pues que van a pensar, No. entonces estoy loco. No, o sea, en el embarazo, gracias a Dios, tuve como toda la compañía de muchos profesionales y entre esos creo que el tema psicológico y de psiquiatría pues fue demasiado fundamental. En una de las sesiones, para mí lo más hermoso, y te voy a decir para mí qué significa la maternidad, yo necesitaba responder esa pregunta. Entonces es muy particular porque esas eran las preguntas que yo hacía. Y yo decía, vení, es que yo no tengo muy claro qué significa ser mamá. Entonces, y era verdad, o sea, yo no entendía qué significaba ser mamá. Y no me da pena decirlo, pues porque literal, o sea, yo tenía demasiados temores y en una consulta me dijeron, dime tú en una sola palabra qué significa para ti ser mamá. Y la primera palabra que decidí fue amor y yo dije, para mí la maternidad es amor. Y desde ahí, desde ese momento hasta el día de hoy, y espero que hasta que me vaya de este plano, para mí la palabra amor ha sido la base más sólida para yo moverme. Entonces desde ahí todo, en realidad, la maternidad para mí es amor. Y es ese amor que me ayudó a aguantarme cuando no dormía. es que solo el amor puede ser lo único que nos mueva. No, ya, o sea, lo suficiente porque es la fuerza más poderosa del universo. Y entonces ya cuando yo sentía 3 patadas acá, no eran 3, eran 6, sentía patadas, la barriga me pesaba, no era capaz de caminar, los pies estaban hinchaditos, todo me movilizaba a través del amor y yo decía, no entiendo qué va a pasar, no sé qué va a pasar, no sé cómo lo voy a hacer, pero acá hay amor. Entonces ese es el que me va a movilizar. Y cuando nacieron los bebés he tenido momentos de, obviamente, muchísima ansiedad, angustia, pues, desolación, ganas de gritar, de salir corriendo, pero el amor siempre ha sido la base de todo. O sea, yo les puedo decir hoy, yo veo estos angelitos a sus ojos y a mí solamente me destila amor, ya, nada más. O sea, a mí se me olvida que me lloran al mismo tiempo, que no quieren comer, que me tiran, o sea, lo que sea. Daniel, yo quisiera transmitir un mensaje para muchas mamás porque he conocido casos muy cercanos donde han esperado su bebé con muchísimo amor, con un embarazo perfecto, con todo dado, con su esposo, con muchas cosas bonitas a su alrededor, y cuando ven a su bebé, cuando lo van a cargar todo, sienten que, o sea, se sienten completamente extraños y no sienten esa conexión. y no sienten ni conexión ni amor. Entonces, ¿cómo les podríamos decir a esas mamás que no alcanzan a sentir? O sea, porque en ese momento pues nos pueden estar viendo, escuchando y como si eso suena súper romántico. O sea, es como si volviéramos a la película de Disney diciendo, es que con el amor se puede todo. Y cuando esa mamá que está en una depresión súper fuerte no siente amor, ¿qué le decimos? Pero mira, vale, por ejemplo, durante el embarazo
a mí pues yo me sentía súper mal porque se supone que hay que hablarle al bebé y yo lo único que les decía era nadie se come a nadie, pues porque había que tener cuidado y todos comen al mismo tiempo. Los amo mucho, ya yo no hablaba más. Que leanles un cuento, o sea, a mí no me salía, o sea, a mí no me fluía porque yo todavía tenía un conflicto mental, sentimental de cuerpo, o sea, a mí no me fluía. Entonces a mí me decían, imprime las fotos, les haces una carta, y yo les se las hacía, pues porque era lo que, las tareas que me ponían, pero pues, o sea, que yo decía, o sea, yo todavía no me lo lograba imaginar. Y acá te estoy dando es el caso de que de pronto durante el embarazo para mí fue muy difícil asimilarlo. Cuando nacieron yo ya los vi, yo dije, ah no, qué cosita tan linda, y ya como que me conecté. Pero incluso en una cita que yo tuve me decían es, tranquila, si cuando nacen no sientes una conexión, no te sientas mal, es normal, porque es que tú todavía no comprendes que vas a ser mamá. Neuronalmente, o sea, todavía no se alcanza a dilucidar todo lo que está pasando. Incluso yo me sentía mal cuando el embarazo ya está muy avanzado y yo decía, venga, pues que yo porque todavía como que no me la creo que estoy en embarazo. No es normal, es que tu cuerpo todavía está asimilando que estás en embarazo. Entonces yo creo que es muy importante dos cosas. Uno, es como sentir más amor con propio, ¿cierto? O sea, mucho más amor con uno mismo, y es venir a aceptar como las emociones, los sentimientos. Uno está como acostumbrado a que se tiene que sentir mal. Y está acomodada la sociedad que siempre tenés que sentir culpa. Y que entonces, pues, está bien si tú te sientes mal y si tienes culpa, pero yo creo que también es hora como de empezar a cambiar esos esquemas sociales en los que crecimos, y es, no, o sea, hay que buscar eso que te llene, eso que te conecte, eso que te haga sentir bien. Habían uno de mis mayores temores era, ¿qué va a pasar con Daniela? O sea, ¿esa Daniela qué? O sea, yo no conozco la próxima Daniela. Y me generó muchísimo miedo. Y uno siempre pensando en el futuro. Sí, siempre. Pues me generó muchísimo miedo. Y ya llegó un punto donde yo entendí físicamente, cómo voy a quedar. No, y a medida que crecía más la barriga, pues más estrías salían, y entonces pues todo estaba más grande. Yo decía, Dios, ¿qué va a hacer de mí? Y no, o sea, muchos factores se reúnen ahí. Físicamente, en el trabajo, voy a volver a trabajar, o sea, ¿qué va a pasar con mi vida? Me gusta normalmente salir, tomarme un vino, tomarme una cerveza, bailar, pues porque incluso uno dice, no va a volver a hacer, pues ¿qué va a hacer de mí? O sea, me tengo que quedar en la casa 24/7 con los 3 niños. Voy a tener un moño y voy a estar con pijama todo el día, o sea, ¿qué va a hacer de mí? ¿Cierto? No lo sabía. Ya después entendí que lo más importante es ese amor que tú te puedas entregar, ¿cierto? Ser muy amorosa. Cuando yo salí del tema del posparto, pues no fue fácil porque pues nacieron los bebés, ¿cierto? Ellos estuvieron en la UCI un mes larguito, pues un mes y un día, un mes y 2 días y un mes y 8 días, para ser más exacto. Okay. Ese mes es muy fuerte porque pues tú acabas de salir de un esfuerzo físico muy grande, de ahí te empatas pues porque no tienes tiempo de descansar, entonces pues en la UCI es jornadas muy extenuantes. Es un desgaste físico. Más adicional todo lo que sientes de ver a tus bebés en las cunitas, o sea, en las incubadoras, o sea, es un tema que ahí todavía no han nacido ni siquiera, o sea, nacen en realidad cuando ya te los entregan, ¿cierto? Entre comillas, pues. Y ya después simplemente sentir como ese amor y esa compasión contigo misma, de que está bien si parece estoy embarazada cuando salís, que está bien que el cuerpo no ha llegado al punto. Dani, yo quiero hacerte una pregunta, y es que dentro de tantos mitos que tenemos, el tema de la relación en pareja, o sea, uno ¿cómo vuelve a tener como una relación en pareja si en una maternidad normal muchas veces se hace un poco más complejo? O sea, ¿cómo lo viven? ¿Cómo pueden decir, Dios mío, hay que seguir? Porque si no, también esa depresión y todas esas cosas, hay muchísimos casos, como lo que mencionaba ahorita, que también pues se tienen que separar porque no son capaces de conllevar ese proceso. Mira, la verdad es que definitivamente se tienen demasiadas factores que van a cambiar como todo, ¿cierto? Entonces no es lo mismo, ya no vas a tener las noches románticas bajo la luz de la luna o en un restaurante, no.
tampoco te vas a ir de viaje pues a los 2 días de que hayan nacido tus bebés, y tampoco vas a hacer pereza un domingo y un sábado toda la noche mirando series. No, eso no pasa. Antes de las 6 de la mañana, sea el día que sea, ya, mamá. Pues eso cambia notablemente, entonces sí, es demasiado difícil para la relación, porque pues difícil en el sentido en que sí, es un choque, o sea, también estás cambiando. Pero pues hay cosas que se tiene que hacer un esfuerzo. Digamos que cuando nacieron los bebés hicimos un esfuerzo y tipo 2 meses, pues que tenían 2 meses, necesitábamos salir. Entonces yo dije, no, porfa, cuídenme los bebés. Y yo salgo, necesito comer, necesito ponerme bonita también. Me quiero planchar el cabello y quiero ir a tomarme algo. Pues algo tan sencillo como arreglarnos las uñas. Pues porque muchas veces uno todo el tiempo es como dándose culpa de que no puedo sacar tiempo para arreglarme porque ese tiempo es del bebé. Mira, cuando los bebés tenían más o menos como... Ellos salieron de la UCI y estuvimos un mes entero, o sea, todo diciembre, casi enero, 100% encerrados en la casa, sin salir. Entonces todo diciembre, 31 de diciembre, pues 12 de la noche estábamos dando tetero, o sea, y era entonces 24 teteros, 24 pañales, entonces pues, o sea, era una rutina muy pesada. Y hubo un momento donde nosotros, había pasado un mes y yo me levanté y dije, necesito sol. Pues me levanté mal, o sea, ese día me levanté llorando, pues, o sea, como si no hubiera un mañana. Y me sentía súper mal. Entonces llegó la operación, auxilio, pues toda mi familia llegó, ¿qué le pasó? Y yo cogí el carro, me fui. Yo necesito sol, chao, y me fui. Y ese día me sentía como muy saturada y como que necesitaba literal aire, sol, que me calentara, pues no quería estar más como en las 4 paredes. Y no era que no quisiera estar con mis bebés, o sea, mis bebés los amo profundamente, necesitaba aire. Y ese día llegué y fui, me arreglé las uñas, fui a la peluquería, ya que lo nombraste, fui, me arreglé las uñas, me compré una hamburguesa, me la comí sola y llegué a la casa tan feliz. No, o sea, era como si me hubieran algo cambiado, tan sencillo, renovadísimo. Al menos pues, uno tomar el tiempo de arreglarse las uñas y sin estarse culpando de lo que está haciendo. Llegué renovadísima y ese día entendí que para poder entregarle lo mejor a mis bebés yo necesitaba estar bien y que mi vida en realidad no... Ahí entendí que esa pregunta que tanto me hacía, que qué iba a pasar con Daniela no va a pasar nada. Con Daniela sigue siendo Daniela, o sea, la vida de Daniela se expande, llegan nuevas vidas, hay más vidas, o sea, la vida de Daniela se convierte en algo súper divertido. Y finalmente esa es la vida, transformación. De acuerdo. Entonces... Modificar. Es una nota porque entonces entendí que mi vida se estaba expandiendo, que llegaba más vida, que iba a ser divertido, sí, que va a tener unos retos impresionantes, pero que eso no significa que Daniela renuncie a lo que es Daniela, sino que va a haber una versión diferente de ella, con una maternidad, que la maternidad, ese mundo oscuro que dije, miedoso, no sé qué, pues también se transforma en algo lindo. O sea, la maternidad es algo muy bella, donde yo lloro, donde a veces literal... Quiero salir corriendo. He dicho renuncio y vuelvo a mentiras, no renuncié, era de mentiritas. Pues pero yo creo que vale la pena, digamos que decir, ve, la maternidad tiene un montón de emociones y todas son válidas. Y también está bien como ser tan compasivo con uno, decir, ve, vale la pena saber que no tengo que renunciar a mí. Ni renunciar a uno, ni renunciar a su pareja. Exactamente, entonces por ejemplo pues hay momentos que si vos no tenés con tu pareja, por ejemplo, no estarías acá sentada y no estaríamos tan cuerdos, ¿cierto? Pues hay momentos y espacios que se necesitan, o sea, ¿quién dice pues que por ya tener hijos entonces pues vos ya no vas a tener entonces intimidad o no vas a tener ganas de necesario o de mimitos o pues o sea, todo pues sigue tan vivo. Sencillo como que la intimidad es necesaria en una pareja para que pueda y adicionalmente avanzar también en ese proceso, ¿no? Pues y que necesitas un poco como de tratar de hacerlo lo más normal posible. O sea, yo podría decirles es uno de los mayores aprendizajes que yo he tenido con mi maternidad es no mirarla como algo extraño, sino mirarla como algo natural. O sea, es algo natural, es normal, es simplemente parte de la vida y hay que adaptarla. Entonces, para mí, volver a trabajar es normal. Dani, yo quisiera preguntarte cómo tomaste la decisión de volver a trabajar. Pues porque uno se imagina, no, uno puede trabajar, o no sé,
Pues ve, gracias a Dios he tenido la oportunidad de contar, pues primero de que hay personas, pues mi familia me está ayudando a cuidar a los bebés, mi cuñada, mi suegra, mi mamá. Entonces pues son personas demasiado cercanas que me dan una tranquilidad infinita. Y gracias a Dios hemos contado pues también con apoyos en las noches que nos han ayudado como a dormir, porque es importante, porque es necesario, y a descansar, ¿cierto? Ve, trabajar no es una opción, dejar de trabajar no es una opción, pues porque hay que comprar pañales, leche, un montón de cosas. Entonces cuando es algo que es tan necesario y tú lo debes hacer, pues simplemente, ¿para qué lo va a hacer más difícil? O sea, hay que hacerlo. Entonces, pues ya simplemente hay que trabajar. Y segundo, para mí, por mi forma de ser, es súper importante no renunciar a Daniela. Y Daniela es una persona que tiene Trabajadora. amigos, que es mamá, que es profesional, o sea, y que sigue, pues que soy profesora. Entonces, pues la verdad, hace parte de mi esencia y no renunciar a mi esencia es lo que hoy puedo decir, me tiene acá cuerda, feliz, contenta, amando mi Con vida tu y a esposo. mi familia, con mi esposo, con mis Construyendo hijos. familia. Exactamente, entonces sí, es un vaivén, es un sube y baja, es un mundo de emociones, pero eso hace parte de lo que tenemos hoy acá, a esta mujer sentada acá de forma Bueno, tranquila. muchos mensajes de amor para todas las mamás que nos escuchan, incluso papás, familias, para todos es sí se puede. O sea, el mensaje que yo quiero darles a todas con este amor es el amor sí es una fuerza que nos mueve, tiene que empezar de acá. Así a veces cuesta, lo veamos difícil, lo veamos buscar las herramientas que sean necesarias, escribir, que una amiga, psicólogo, psiquiatra, las cuantas cosas que necesitemos, pero que las hagamos con la convicción de que lo estamos haciendo bien y que a todas nos pasa. De acuerdo, Vale, Vale, mil gracias por invitarme. Muy feliz de estar acá y pues bueno, esto será un mundo de historias de aquí en adelante, pero acabamos. Gracias a todos por acompañarnos hasta acá, por escucharnos con tanto amor y nos vemos en un próximo capítulo.